Bienvenidos a este nuevo video. Hoy abordaremos un tema que quizás hemos visto como algo inocente, o incluso como una simple costumbre social: Halloween. Sin embargo, es mucho más profundo de lo que parece y tiene implicaciones serias para nuestra fe y nuestra vida cristiana. Halloween no es solo una celebración más en el calendario, ni una tradición popular sin mayor significado. Es un día marcado por simbolismos oscuros y prácticas que, lejos de ser inofensivas, pueden hacer que quienes lo festejan se conviertan en aliados indirectos de una celebración que da lugar al mal. Mientras que el Día de Todos los Santos es una fiesta de luz y santidad, Halloween celebra todo lo opuesto. No es casualidad que Halloween se celebre justo antes, como un intento de exaltar la oscuridad antes de que recordemos a los santos y a aquellos que han vivido en la gracia de Dios. Halloween exalta lo tenebroso y lo macabro. Es el antídoto de la santidad. Así que en este video exploraremos por qué esta fecha va en contra de nuestra fe y qué peligros encierra para nuestros niños y jóvenes. Gracias por acompañarnos y abramos juntos los ojos a lo que realmente representa Halloween. Halloween es una celebración popular que ocurre cada 31 de octubre y es conocida por sus disfraces, dulces y decoraciones de miedo. Sin embargo, para muchos cristianos, Halloween es algo más que una noche de entretenimiento, ya que presenta aspectos y prácticas que pueden ser peligrosos espiritual y psicológicamente. ¿Por qué debería preocuparnos Halloween como cristianos? Como cristianos, estamos llamados a vivir en la luz de Cristo y a alejarnos de cualquier cosa que exalte el miedo, la muerte y el mal. Halloween celebra símbolos oscuros y puede llevar a los jóvenes a ver el mal como algo divertido o incluso fascinante, en vez de peligroso. ¿Cuál es el origen de Halloween y por qué es importante conocerlo? Halloween tiene sus raíces en la festividad celta de Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio de una nueva etapa en el calendario celta. Durante esa noche se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgado, permitiendo la comunicación con espíritus. ¿Cómo evolucionó esta celebración en lo que conocemos hoy? Con el tiempo, las prácticas de Samhain se fusionaron con tradiciones cristianas y Halloween comenzó a adoptar elementos de la celebración del Día de Todos los Santos. Sin embargo, la fiesta moderna conserva muchos elementos del antiguo ritual celta, especialmente el enfoque en lo sobrenatural y en figuras que representan el miedo y la muerte. ¿Por qué el origen pagano de Halloween es problemático para los cristianos? Halloween surgió de una cultura que no adoraba a Dios y que, en cambio, tenía una visión del mundo en la que lo espiritual incluía aspectos oscuros y demoníacos. Para los cristianos, participar en una celebración que exalta lo oscuro contradice el llamado a seguir a Cristo, quien es luz y vida. ¿Cuáles son los símbolos más comunes de Halloween y qué representan? Halloween está lleno de simbolismos oscuros, como calaveras, brujas, demonios, fantasmas y figuras de terror. Cada uno de estos elementos representa algo que, en la cultura cristiana, está ligado al mal o a la muerte. Incluso los disfraces de personajes oscuros normalizan y glorifican el miedo. ¿Por qué estos símbolos son preocupantes desde la perspectiva cristiana? La Iglesia enseña que debemos vivir en la luz y en la esperanza. Los símbolos de Halloween promueven lo contrario, exaltando figuras de muerte, terror y oscuridad. Para los cristianos, la muerte no debe ser temida ni exaltada en formas demoníacas. Es simplemente un paso hacia la vida eterna. ¿Cómo afectan estos símbolos a los niños y jóvenes? Los niños están en una etapa de desarrollo en la que lo que ven y experimentan impacta profundamente en su percepción del bien y del mal. Exponerlos a símbolos de terror los puede desensibilizar, haciéndoles ver el mal como algo atractivo o divertido. ¿Qué efectos psicológicos tiene Halloween en los niños y adolescentes? Halloween fomenta el miedo y puede provocar problemas como pesadillas, ansiedad y una fascinación por lo macabro. Los jóvenes que se involucran en la cultura de Halloween pueden desarrollar una atracción por el terror, y es posible que se interesen en lo oscuro o en prácticas que la Iglesia considera peligrosas. ¿Cómo puede Halloween afectar la vida espiritual de los jóvenes?
Participar en una celebración que exalta el mal puede debilitar la fe en los jóvenes, haciendo que lo oscuro se convierta en algo normal o atractivo. Halloween puede alejarlos de los valores cristianos y abrirles la curiosidad hacia lo esotérico y oculto, en lugar de fortalecer su relación con Dios. ¿Qué señales pueden observar los padres para saber si Halloween está afectando negativamente a sus hijos? Si un niño o adolescente muestra mayor interés en temas de terror, actitudes de miedo extremo o un deseo de involucrarse en cosas ocultas, estos pueden ser signos de que Halloween y su simbolismo oscuro están influyendo en su comportamiento y mentalidad. La Iglesia sugiere que los padres dialoguen y orienten a sus hijos en estas situaciones. ¿Qué relación tiene Halloween con el ocultismo? Halloween es una fecha clave para el ocultismo y las prácticas esotéricas. Algunas personas aprovechan la noche para realizar rituales de espiritismo, invocaciones y exploración del mundo espiritual, algo que la Iglesia considera peligroso. La creencia de que los espíritus están más cerca en esta noche atrae a personas a prácticas esotéricas. ¿Qué advierte la Iglesia sobre el ocultismo en Halloween? La Iglesia enseña que el ocultismo abre puertas a influencias malignas y que involucrarse en estas prácticas, incluso por curiosidad, es un riesgo espiritual. Participar en el ocultismo o en ritos durante Halloween puede generar problemas en la vida espiritual y emocional. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para evitar la tentación de participar en prácticas ocultas durante Halloween? Los jóvenes pueden mantenerse fuertes en la oración, recordando siempre que Dios es su guía y protección. La Iglesia recomienda rezar y tener un acompañamiento espiritual para evitar cualquier tipo de tentación que pueda alejarlos de su fe. ¿Es cierto que algunos grupos satánicos realizan rituales en Halloween? Sí, Halloween es una fecha clave para ciertos grupos que practican el satanismo. Estos grupos realizan rituales y ceremonias con el propósito de invocar a seres espirituales malignos o burlarse de los símbolos cristianos. Algunos realizan actos de profanación en lugares sagrados. ¿Qué tipo de actividades realizan y por qué es importante que los cristianos se mantengan alerta? Los grupos satánicos y algunas sectas de carácter ocultista ven en la noche de Halloween o la víspera de Todos los Santos una oportunidad especial para realizar ciertos rituales que consideran espiritualmente poderosos. Estos rituales varían según el grupo y el país, pero suelen compartir ciertas características que lo relacionan con temas de invocación, sacrificio simbólico y prácticas que buscan conectarse con fuerzas oscuras. Estos rituales pueden incluir 1. Rituales de invocación. Algunos grupos pueden intentar invocar a entidades o demonios específicos, utilizando cánticos, símbolos y ofrendas. 2. Rituales de sacrificio. Aunque esto es menos común, algunos pueden realizar rituales que incluyen sacrificios simbólicos o, en casos extremos y aislados, sacrificios reales. 3. Círculos de magia. Se pueden realizar ceremonias en las que los participantes se reúnen en un círculo, invocando fuerzas oscuras o llevando a cabo trabajos mágicos. 4. Ceremonias de iniciación. Algunas sectas pueden utilizar esta fecha para llevar a cabo rituales de iniciación para nuevos miembros. 5. Celebración de la oscuridad. En general, puede haber un enfoque en la celebración de temas oscuros y la rebeldía contra las tradiciones cristianas. Es importante destacar que no todas las personas que celebran Halloween participan en actividades oscuras o satanistas. Muchos lo ven simplemente como una festividad cultural. Sin embargo, los cristianos deben ser conscientes de que existen grupos que pueden aprovechar esta fecha para llevar a cabo rituales que van en contra de sus creencias. ¿Cuáles son las recomendaciones para protegerse de influencias negativas y prácticas asociadas con sectas, especialmente en fechas como Halloween? Hay varias recomendaciones. 1. Oración y sacramentos. La Iglesia enfatiza la importancia de la oración diaria y la participación regular en los sacramentos, como la Eucaristía y la confesión. Esto fortalece la relación con Dios y proporciona gracia espiritual. 2. Formación en la fe.
Conocer y entender las enseñanzas de la Iglesia es fundamental. La catequesis y el estudio de la Biblia ayudan a discernir mejor las influencias externas. 3. Vida comunitaria. Participar en la vida de la comunidad parroquial brinda apoyo y fomenta el crecimiento espiritual. Las actividades en grupo ayudan a reforzar la fe. 4. Evitar prácticas ocultas. La Iglesia advierte sobre la participación en prácticas que pueden estar relacionadas con el ocultismo, como la magia, la adivinación o rituales que no tienen fundamento en la fe cristiana. 5. Educación sobre el bien y el mal. Es fundamental educar a los jóvenes y a los niños sobre las diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo, así como sobre los peligros de las sectas. 6. Oraciones de protección. La Iglesia sugiere oraciones específicas, como el rosario, u oraciones a los ángeles y santos, para pedir protección contra el mal. 7. Consejo de un sacerdote. En caso de duda o inquietud, se puede buscar la guía de un sacerdote, quien puede ofrecer orientación y apoyo espiritual. 8. Testimonio de vida. Vivir de acuerdo con los valores cristianos y dar un buen ejemplo a otros puede ser una poderosa forma de protegerse y de ayudar a los demás a mantenerse firmes en su fe. La Iglesia Católica enfatiza que la fe y la confianza en Dios son las mejores formas de resistencia frente a cualquier influencia negativa. ¿Cuál es una alternativa cristiana a Halloween? La Iglesia celebra el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, un día en el que recordamos a quienes vivieron en la santidad. Los cristianos pueden honrar a los santos y recordar que estamos llamados a la vida eterna con Dios, sin temer la muerte ni el mal. ¿Cómo se puede hacer atractiva esta celebración para los jóvenes? Se pueden organizar actividades en las que los jóvenes se disfracen de santos o compartan historias de su vida, entendiendo que ellos también pueden ser ejemplos de fe y vida. Esto les ayuda a ver la vida cristiana como algo atractivo y lleno de luz. ¿Cuál es la lección final sobre Halloween para los cristianos? Halloween puede parecer una simple celebración, pero tiene raíces y simbolismos que están en conflicto con la fe cristiana. La Iglesia invita a los fieles a vivir en la luz de Cristo y a proteger su vida espiritual. Como cristianos, tenemos que recordar que somos llamados a vivir en esperanza y no en el miedo. ¿Qué mensaje podemos llevarnos hoy? La vida cristiana es una vida de alegría, paz y fe. Vivir en la luz significa escoger actividades que honren a Dios, sin involucrarnos en cosas que promuevan el miedo o lo oscuro. Debemos fortalecer nuestra fe y buscar siempre el camino que nos acerque más a Dios. Y así concluimos nuestro recorrido por este tema tan importante. Gracias por acompañarnos y por abrir su corazón y su mente a una reflexión sobre los peligros y la verdadera esencia de Halloween desde la perspectiva cristiana. Si este contenido fue de ayuda para ti o crees que puede ayudar a alguien más, te invitamos a darle like, suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre este tema en la sección de abajo. Nos encantaría conocer tus opiniones y experiencias. Recuerda que cada vez que compartimos y dialogamos sobre nuestra fe, contribuimos a que muchos más puedan acercarse a la luz de Cristo. Que el Señor los bendiga siempre y que la Virgen María los cubra con su manto a ustedes y a sus familias. Nos vemos en el próximo video.